Gracias, Santo. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Logos. Welcome to Logos Bible Church. Si es su primera vez aquí, queremos darle una bienvenida cálida. Gracias por estar aquí con nosotros. If this is your first time here, we want to just welcome you and say thank you for being here with us. Dice en la palabra de Dios, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. ¿Verdad? Filipenses 4:4. The Word of God says, rejoice in the Lord always, and again I will say rejoice. We find in Philippians 4:4. Y tenemos muchas razones para regocijarnos, ¿no? And we have many reasons to rejoice En el Señor. in the Lord. Gracias al Señor. Praise be to God. Unos anuncios y luego vamos a leer en Hechos 20. Si quieren acompañarme a Hechos 20. We're going to have a few announcements, and then we're going to read in Acts 20, if you want to turn there to Acts 20. Bueno, después del servicio tendremos nuestro picnic como iglesia y todos son bienvenidos a participar en eso con nosotros. After the service, we're going to have our church picnic, and everyone is invited to join us at that. Esperamos que se queden y participen en eso. We hope that you will stay and participate with us. Un anuncio breve, aquí tenemos 2 botes de basura con bolsas negras, ahí pueden poner su basura, nomás para que sea más fácil limpiar al final de todo. And just a quick announcement, we have back here 2 bins with black bags. You can put your trash in those bins so that we can keep it all in one place. Bueno, este jueves vamos a comenzar nuestro estudio, esta nueva sesión, leyendo un libro, orando la Biblia. This Thursday, we're going to begin our new study for this season. We're going to be reading a book called Praying the Bible. No sé si eso ha pasado con ustedes, pero muchas veces cuando queremos orar, I don't know if this has happened to you, but many times when we want to pray, nos quedamos un poco paralizados, es decir, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? we end up a little frozen trying to figure out what to say. O oramos la misma cosa como una repetición, ¿verdad? Or we just pray the same thing over and over like a repetition. Bueno, este libro existe para ayudarnos, para estimularnos en la oración y en cómo oramos a Dios. Well, this book was written to help us and to encourage us in how to pray to God. Entonces espero que nos acompañen durante esta sesión del estudio de los jueves. A las 6 de la tarde aquí mismo nos reunimos. So I hope that you will join us in this new session. It'll be here on Thursdays at 6 p.m. Bueno, voy a leer Hechos capítulo 20, versículos 17 a 21. I'm going to read now Acts chapter 20, verses 17 to 21. Esa es la palabra del Señor. Dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, que ese es Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben, como no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acts 20, verses 17 to 21. This is Paul speaking. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders out of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, you yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks
of repentance towards God and of faith in our Lord Jesus Christ. Muy bien. El tema de hoy de la predicación son los ancianos. El hermano Pete va a compartir del 1 de Pedro 5. Entonces me gustaría orar por Logos, específicamente por líderes futuros de esta iglesia, ¿okay? Que el Señor siga obrando en esta iglesia para levantar más líderes. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Sabemos, Señor, que estamos aquí con un propósito. Es decir, adorarte a ti, Señor. Adorar a Cristo Jesús y glorificarte a ti, Señor. Este es nuestro deseo, Señor. Que seas glorificado y por lo tanto que nosotros seamos pues bendecidos. Que seamos bendecidos, Señor, en nuestra adoración mientras te glorifiquemos, Señor. Que podamos, Señor, experimentar de ti, Señor, esta comunión que ya ha sido comprada por medio de la sangre de Cristo, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos crecer en ti, Señor, aún más. Queremos que este amor de Cristo crezca en nosotros, unos por los otros también, Señor. Que este amor abunde entre nosotros y en esta iglesia, Señor. Que seamos una iglesia pura, plantada y fundada sobre la palabra, sobre la verdad, y que seamos santificados en tu palabra, en la verdad. Y que crezcamos, por lo tanto, en este amor, Señor. Oh, Señor, que hagas esta obra entre nosotros. Te pedimos, por favor, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó, que resucitó a Cristo de entre los muertos, el que ahora habita en nosotros, Señor. Este Espíritu que traiga más convicción, que traiga más consuelo conforme a tu palabra, que nos enseñe, Señor, conforme a tu palabra. Señor, sabemos que como dice en tu palabra, que el hombre no se gloríe de su sabiduría, que no se gloríe de su poder, que no se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloríese, como dice tu palabra, de esto, de que me entienden y me conocen. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Misericordia, derecho y justicia. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra y que tu palabra produzca este fruto en nosotros, Señor. El fruto de conocerte a ti, Señor, y conocer de tu misericordia, tu juicio y tu justicia, y crecer en esto, Señor, por favor. Y oramos, Señor, por líderes aquí en Logos, que sean apartados con esta misma intención, este deseo conforme a tu palabra, Señor, de ver a Cristo levantado y exaltado en este lugar, su belleza ante nosotros. Un líder que vea esta responsabilidad de enseñar correctamente la palabra de Dios. De este líder ser humilde ante tu palabra, ser enseñable ante tu palabra. Este líder que sea apartado para apacentar a las ovejas, alimentar a las ovejas. Oh Señor, por favor, que aparte más líderes aquí en Logos. Puede ser que hay muchos aquí, Señor, que quieres levantar, y sabemos que empieza con un deseo, pero sabemos, Señor, que esto no es algo que simplemente pasa, es algo en que necesitamos crecer, ser enseñados, ser discipulados. Necesitamos, Señor, crecer. Que hagas eso entre nosotros, Señor. Que seamos una iglesia
que tome esa responsabilidad en serio, de buscar y animar y edificar unos a otros conforme a tu palabra en amor, Señor, y que levantes más líderes aquí, Señor. Te pedimos. Oh, Señor, puede ser que son líderes, que algunos de los líderes son nuestros hijos. Oh, Señor, qué bendición sería ver a nuestros hijos, Señor, los chiquitos, los niños de esta iglesia que sean levantados, Señor. Sabemos, Señor, que primero tiene que traer salvación. Entonces, te pedimos, Señor, que obres en los corazones de todos aquí, Señor. Que recibamos de ti, Señor, todos nosotros, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, Señor. Que recibamos de ti y de tu gracia esta mañana. Que seas honrado y glorificado, te pedimos, Señor. Gracias por quien tú eres. Oh, Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Okay, good morning, everyone. Buenos días todos. Buenos dias. Today is summer, apparently. Aparentemente hoy es verano. So, yeah. Hopefully, God's Word will also bring some heat of a different kind. Espero que la palabra de Dios también traiga un poquito de fuego, de cierta manera, ¿no? Well, let's go to the Lord in prayer and ask for His help today. Vamos a orar. Father, you are good, and you give good. You are the source of all good. You do nothing but good for your people, for your children, for us. Thank you for being such a good God. And Father, I come to you now, and I just feel the weight of many things. I remember what Jesus said, that in this world we will have trouble. That's a promise. But praise be to God, you have overcome the world. Thank you that you are with us through the troubles. Thank you that you empower us by your Spirit to endure the trouble. Thank you that we can have comfort and solace and help in our time of need. So I ask, Lord, for that help this morning. I ask, Lord, for your Spirit especially to help me to be a faithful communicator of the truth of your word. And I pray, Lord, that if I speak anything that is not of your word, Lord, help us not to hear it. I pray that we won't hear anything that is not faithful to your word, Lord. Work in our hearts, work in my heart. I pray, Lord, that your Spirit would convict if conviction is necessary, encourage if we need encouragement, and give insight if we need insight, Lord. I pray, Lord, that we would remember too, through all this, that Christ paid our penalty on the cross, that we don't have to feel guilty because he was made guilty for us. We don't have to feel ashamed because he was shamed for us. We don't have to put penalty on ourselves because he took our penalty. And in Christ, we are perfectly justified, righteous in him. I pray, Lord, that as we confess, if we need to confess, and repent if we need to repent, that we would remember the joy of our salvation in Christ for what he has done for us and who we are in him. I pray, Lord, asking for these things in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, well, just a quick word. This sermon might seem like it's just for Pastor Nick. Ahora, este sermón tal vez se va a sentir como que es solamente para el pastor Nick. If you saw the title of this message,
But this message is not just for Pastor Nick. No sé si vieron el anuncio que publicó el pastor y con el título de este sermón, pues es obvio que vamos a pensar esto de él, pero no es solamente para el pastor Nick. Because the title says to shepherd the flock of God. Porque el título del sermón dice pastoreen el rebaño de Dios. And if we are part of the flock, this message is for us too. Entonces, si somos parte del rebaño, entonces este mensaje es para nosotros también. Our church Logos was planted a little more than 4 years ago. Nuestra iglesia Logos se fundó hace poco más de 4 años. I was not here in the beginning, but I came soon after. Yo no estaba aquí al principio, pero llegué un poco después. And many years ago, I was part of a church plant also. Y hace muchos años yo fui parte de una plantación de iglesia también. And unfortunately, I have many years to look back on, but I've also seen other churches plant other churches. Pero también he visto a otras iglesias plantar a nuevas iglesias. And there are many ways to start a new church. Y hay muchas maneras de plantar una nueva iglesia. But one thing is common for all new church plants. Pero hay algo que todas ellas, estas plantaciones, tienen en común. It takes a while for the church to grow, not just numerically, but grow spiritually. Toma tiempo para que la iglesia crezca, no solo en números, sino que que crezca espiritualmente hablando. It takes a while for the church to grow and be more faithful and obedient to the commands of a church. Toma tiempo para que esa iglesia sea más obediente y más fiel a los mandatos bíblicos de Dios en su palabra. It takes a while to get spiritually mature and healthy. Toma tiempo para alcanzar la salud y la madurez. It can take 5, 10, even 15 years for a church to become healthy and stable. Puede pasar 5, 10 o incluso 15 años antes que la iglesia alcance salud y estabilidad. And one of the key elements for that growth and process of maturity is biblical church leadership. Y uno de los elementos clave de ese proceso de madurez de la iglesia es el liderazgo bíblico de la iglesia. That's why in Titus 1:5, the first thing Paul commands Titus to do is to appoint elders in every city. Por eso en Tito, capítulo 1, versículo 5, lo primero que Pablo le ordena a Tito es que designe ancianos en cada ciudad. He doesn't tell Titus, first write out your doctrinal statement. No le dice a Tito, primero escribe la doctrina, la declaración doctrinal de tu iglesia. He doesn't tell Titus, get the praise and worship figured out first. No le dice, define bien la alabanza y la adoración. Paul doesn't tell Titus to start up Sunday school, figure out the church picnics, work on your membership rolls or your communion. No le dice a Tito que inicie la escuela dominical o los picnics de la iglesia o incluso las listas de miembros ni la Santa Cena. Paul commands Titus to appoint elders in every city as he directed Titus. Pablo le ordena a Tito esto diciendo, designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. And notice too that Paul commands Titus here not just to have one elder in every church, but elders, plural. Ahora noten que Pablo no ordena a Tito a solo tener un pastor en cada iglesia, sino ancianos en plural en cada iglesia. Each church should have a plurality of elders as soon as possible. Cada iglesia debería tener una pluralidad de ancianos lo antes posible. See, Paul and Titus, they visited Crete and they planted churches. Ahora, Pablo y Tito habían visitado a Creta y plantado, fundado estas iglesias. And later on, we don't know how long, Paul gives this command to appoint elders. Y más adelante, no sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado, pero Pablo le da a Tito este mandato de designar ancianos. But what should these elders be doing? Pero, ¿qué deberían estar haciendo estos ancianos? Elders have an important God-given responsibility to lead the church. Los ancianos tienen la responsabilidad dada por Dios de guiar a la iglesia. But many people are confused as to exactly what that looks like. Sin embargo, muchas personas están confundidas en cuanto a qué significa eso exactamente.
some have seen churches where elders or a pastor does things that are not biblical. Algunas personas desafortunadamente han experimentado iglesias donde el liderazgo hace cosas antibíblicas. Unfortunately, some have experienced churches where a pastor or elders have lorded their authority over the flock. Lamentablemente, algunos han experimentado en iglesias liderazgo que se enseñorea sobre el rebaño. Some have mostly just read about what elders and pastors or heard sermons about what elders and pastors should be doing. La mayoría solo han leído acerca del papel o el rol de los ancianos y han escuchado acerca de qué deben estar haciendo estos ancianos. This is great, but that leads to only a partial understanding of what elders should be doing. Leer y escuchar sobre esto es bueno, pero eso solamente nos va a dar una comprensión parcial de lo que deberían estar haciendo los ancianos. So my task before you today is to present the biblical responsibility of elders. Así que mi tarea hoy ante ustedes es presentar la responsabilidad bíblica de los ancianos. Unfortunately, I will not be able to cover everything the Bible says about it. Lamentablemente no voy a poder abarcar todo lo que la Biblia dice respecto a este tema, But I will do the best to cover what I can. pero haré todo lo posible por abordar lo que sí pueda. And so the main responsibility of elders is to shepherd the flock. La responsabilidad principal de los ancianos es pastorear el rebaño de Dios. A team of elders is to shepherd a local church. Un equipo de ancianos debe pastorear una iglesia local. And I want you to notice the group as a whole has that responsibility. Y quiero que noten que el grupo de ancianos es quien tiene esa responsabilidad. Each individual elder is not responsible for every individual part of what an elder should be doing. Cada anciano individualmente no es responsable de todo lo relacionado con el pastoreo del rebaño. The team of elders share the authority and the responsibility to make sure they shepherd the flock of God. Es el equipo de ancianos que comparte la autoridad y la responsabilidad de asegurar el pastoreo de ese rebaño. And just to be clear, the Greek terms, oftentimes in English we've used many words to describe these terms. Y quiero ser claro, los términos griegos que se usan para referirse a los ancianos, I think the Spanish, you guys have been much more faithful to use the only 3 terms. en español solo tenemos 3 términos que se usan intercambiables. But the term elder, shepherd or pastor, and bishop or overseer all refer to the same office, which I will be calling elders in this sermon. Y los 3 términos son anciano, pastor y obispo. Estos son los tres términos que usa la Biblia refiriéndose al mismo oficio que nosotros llamaremos anciano durante todo este sermón. So turn with me in your Bible to 1 Peter chapter 5. Vayan conmigo por favor en sus Biblias a Primera de Pedro 5. And that's where we find the clear command for elders. Aquí es donde vamos a encontrar el mandato claro acerca de los ancianos. It says, "Therefore I exhort the elders among you as your fellow elder and witness of the sufferings of Christ, and a partaker also of the glory that is to be revealed, shepherd the flock of God among you, exercising oversight, not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God, and not for sordid gain, but with eagerness, nor yet as lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock." Primera de Pedro 5, 1 al 3 dicen: Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. And it's important to remember that Christ is the chief shepherd. Y es importante recalcar esta realidad de que Cristo es el principal de los pastores. And elders are sheep just like us. Los pastores, por lo tanto, son ovejas como nosotros. We are all sheep. Todos somos ovejas.
But elders are sheep who shepherd. Pero los ancianos son ovejas que pastorean. And in verse 2, it says that elders are commanded to shepherd the flock as Christ's under shepherds. Y se nos dice ahí que los pastores y los ancianos deben pastorear el rebaño como subpastores de Cristo. Now, I'm going to guess that we don't have any shepherds among us today. Y me imagino que aquí no tenemos así pastores reales, ¿verdad? But when you think of sheep, what do you think of? Pero cuando tú piensas en una ovejita, ¿en qué piensas? ¿Qué viene a la mente? Is it that cute, cuddly, white little lammy? ¿Es ese tierno, chiquito, lindo corderito blanco? If it is, erase that image out of your mind. Y si es así, borra esa imagen de tu mente. That is not what a typical shepherd works with. Un pastor en el campo no trabaja con ovejas como esas. And it's not what our passage is talking about. Y obviamente nuestro pasaje no está hablando de esos pastores en el campo. Now, sheep are, I don't want to give sheep too bad a name. They're actually fairly intelligent animals as measured by IQ. Ahora, las ovejas son animales básicamente muy inteligentes si consideramos su coeficiente intelectual. Maybe not muy, but, Tal vez no muy, pero son inteligentes. but they're very simple animals. Son animales muy simples. They have no sense of direction and no instinct for finding their way home if they're lost. Carecen de sentido de la orientación y es muy fácil que ellos pierdan su camino a casa. Even when they're only a few miles away from home, they can panic and walk around in endless circles. Incluso pocos kilómetros de la casa pueden entrar en pánico y dar vueltas sin fin. So they always need to be continually guided by a shepherd. Así que siempre necesitan ser guiados constantemente por un pastor. In Israel, the winter rain is erratic, so the grass grows in patches. En la tierra de Israel, las lluvias invernales son muy irregulares. Once sheep get to some grass, they stay there and they eat all the grass in their pasture. Eso causa que haya parches de zacate y las ovejas llegan a un pasto y se quedan ahí hasta que se coman todo. They will continue to eat down to dirt and eventually starve to death unless someone leads them to a new pasture because they can't find it on their own. Y las ovejas van a continuar devorando ese zacate hasta que llegan hasta la tierra y finalmente, si un pastor no los lleva a otro lugar, van a seguir comiendo hasta que se mueran. Drinking is another potential problem. Ahora, beber es otro problema potencial. The water can't be too hot or too cold El or agua- flow too fast. El agua no puede ser muy caliente ni muy fría, ni puede fluir demasiado rápido. Sheep cannot smell water or find it on their own. Las ovejas no pueden oler el agua y no pueden buscar o encontrar agua por sí mismas. So if they're not led to just the right kind of water, they're going to die of thirst. Así que si no se les lleva al agua adecuada, van a perecer. On top of that, sheep are completely defenseless. Y más que eso, las ovejas son completamente indefensas. They can't bite, scratch, or kick. No pueden morder, arañar ni patear. If a sheep falls down onto its back, it usually can't roll back up and get back on its feet. Si una oveja se cae de espaldas, generalmente no puede ponerse de vuelta de pie. Oftentimes, it will just give up and lay there and die unless the shepherd saves it. Y a menudo simplemente esa oveja se rinde y muere a menos que el pastor venga y la salve. That's us. Somos nosotros. And Jesus has called out some of us to shepherd our fellow sheep with the same vigilance. Y Jesús ha llamado a algunos de nosotros, ovejas, a cuidar a nuestros hermanos ovejas con esta misma diligencia de un pastor, With the same commitment con el mismo compromiso and with the same love that he showed as the chief shepherd who laid down his life for those sheep. y con el mismo amor que él demostró como el pastor principal que dio su vida por ellas.
So every elder is a shepherd who must labor in love when times are difficult. Así que todo anciano es un pastor que debe trabajar con amor incluso en tiempos difíciles, When sheep are difficult. incluso cuando las ovejas son difíciles. Elders must care for all of God's sheep. Los ancianos deben cuidar de todas las ovejas de Dios. And all the elders as a team must do this. Y de nuevo, todo el equipo de ancianos debe hacer esto. That's their number one responsibility. Esa es la principal responsabilidad de ellos. And they must love the sheep because they are God's sheep, not the elders' sheep. Deben amar a las ovejas porque son las ovejas de Dios, no las ovejas del pastor. And their love for the sheep must be a biblical love. Y su amor por las ovejas debe ser un amor bíblico. It must be concerned for our eternal good, Debe preocuparse por nuestro bien eterno, not our worldly comfort, no por nuestra comodidad mundana, not our earthly ni desires, por nuestros deseos terrenales, not our temporary gain. ni por nuestras ganancias temporales, But elders must seek after the good of our eternal soul, sino más bien ellos deben cuidar de nuestra alma eterna, our holiness and our righteousness, nuestra santidad y nuestra justicia, our treasures in heaven and our eternal joy in Christ. nuestros tesoros en el cielo y nuestro gozo eterno en Cristo. Now, how do elders do that? Ahora, ¿cómo logran esto los ancianos? How do elders shepherd the flock with this kind of love? ¿Cómo los ancianos pastorean el rebaño con este tipo de amor? I'm going to go over 3 ways today. Vamos a repasar 3 maneras en esta mañana. And number 1, elders must protect the flock of God. Número 1, los ancianos deben proteger el rebaño de Dios. Turn with me to Acts chapter 20, verse 28. Vayan conmigo a Hechos 20, 28. And this was the passage that Pastor Nick read this morning. Este fue el pasaje que el pastor Nick leyó esta mañana entre los anuncios. And this is the Apostle Paul talking to the elders of Miletus. Y aquí vemos a Pablo hablándole a los pastores de Mileto. And he says in verse 28, "Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood." Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. The command there, "be on guard," is just one word in the Greek. La frase tengan cuidado es una sola palabra en el griego. It means to be in a continuous state of readiness to learn of any future danger, any needs, or any errors. Esta palabra significa estar siempre alerta y estar al tanto de cualquier peligro, necesidad o error futuro y estar listos para responder adecuadamente. But it's not just to see them coming, it's also to respond to them appropriately. Pero no solo significa ver el problema, sino actuar correctamente o adecuadamente. Elders must be relentlessly vigilant. Los ancianos deben estar incansablemente vigilantes. Who are the elders to be guarding? ¿Y quién deben cuidar los ancianos? Notice what it says there in the text. It says first themselves. El texto nos dice que primero deben cuidar de sí mismos. The command is for elders to watch out for themselves first because they are sheep too. El mandato en ese pasaje es que los ancianos se cuiden a ellos mismos porque ellos también son ovejas. Jesus himself said, "Strike the shepherd and the sheep will scatter." Cristo mismo dijo esto, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Strike the leadership. Es decir, atacar al liderazgo, Strike the elders. herir el anciano, Divide the elders. dividir la pluralidad de ancianos. Satan knows what he's doing. Ahora, Satanás sabe lo que hace. Having been an elder at a previous church and having worked closely with elders at my last church, Habiendo sido anciano en otra iglesia anteriormente y habiendo trabajado de cerca con ancianos en mi iglesia anterior, it's crucial that elders watch out for each other's souls.
Es crucial que los ancianos se vigilen unos a otros y vigilen sus almas. The average believer in the flock does not understand the burdens, the temptations, and the challenges of being an elder. El creyente promedio del rebaño no comprende las cargas, las tentaciones y los desafíos de ser un anciano. And that's why God commands elders first to be on guard for Y themselves. por eso las escrituras nos dicen que los ancianos primeramente deben cuidarse a sí mismos. But verse 28 also says that elders are to guard the flock. Why? Pero ahí nos dice también en el versículo 28 que también los ancianos deben cuidar el rebaño de Dios. ¿Y por qué? Verse 29 says, I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves men will arise, speaking perverse things to draw away the disciples after them. Los versículos ahí en el 29 y el 30 dicen esto. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Notice in verse 30, wolves are seeking to draw away disciples after them. Observe que dice ahí en el versículo 30 que los lobos están buscando arrastrar a los discípulos tras ellos. The word for draw away in the Greek is apospao, which means to lure someone away in order to separate them. La palabra aquí para arrastrar en el griego es apospao y significa seducir a alguien para apartarlo. And you can just picture one sheep getting lured away from the flock and the shepherd, and how defenseless and vulnerable that sheep would be. Y te puedes imaginar eso, ¿no? Una ovejita que se aparta poco a poquito del rebaño y cuán indefensa es. It's the job of elders to protect us and prevent us from separating ourselves from the flock. Es la responsabilidad de los ancianos protegernos y evitar que nos apartemos del rebaño. The first and most obvious warning sign of spiritual trouble in the life of a sheep La primera y más obvia señal de alerta de problemas espirituales en la vida de una oveja is when they stop coming to church on Sundays or Thursday evenings. es cuando deja de asistir a la iglesia los domingos o los jueves. I'm not saying you have to be present at every single meeting the church has, No estoy diciendo que debes estar presente todas las semanas en todas las reuniones, but it usually indicates some kind of spiritual trouble in your life when you miss more and more of the gatherings of the body of Christ. pero sí suele indicar algún tipo de problema espiritual cuando faltas cada vez más. And if that starts to happen, Y si eso empieza a suceder, elders must protect you by pursuing you. los ancianos deben protegerte persiguiéndote. Elders must search after straying sheep. Los ancianos deben buscar a esas ovejas descarriadas. They must go after the lost sheep. Deben ir tras las ovejas perdidas. And this is the heart behind Matthew 18:15 and the idea of church discipline. Este es el corazón tras el texto de Mateo 18, 15 al 17 y esta idea de la disciplina de la iglesia. If your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact may be confirmed. And if he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Dice ese texto, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. And unfortunately, this passage has been misapplied
many a time. Y desafortunadamente este texto ha sido abusado muchas veces. This is not a passage about punishment. Este no es un pasaje sobre el castigo. The heart behind this is not judgment. El corazón tras este pasaje no es el juicio. The purpose of church discipline is not to come down on others to get rid of them. El propósito de la disciplina de la iglesia no es castigar a otros para deshacernos de ellos. Church discipline is a rescue mission. La disciplina de la iglesia es una misión de rescate. It's protecting the sheep of the flock. Es proteger a las ovejas del rebaño. Church discipline is a mercy mission of love to bring back those who are straying and are in danger, not to kick them out. La disciplina de la iglesia, de nuevo, es una misión de misericordia y amor para traer de vuelta a aquellos que se desvían y están en peligros, no para expulsarlos. The context immediately preceding Matthew 18:15 shows this clearly. Y el contexto inmediatamente anterior a ese texto muestra claramente esto. It says this, what do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go and search for the one that is straying? If it turns out that he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99 which have not gone astray. So it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones perish. Dice esto, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. The search and rescue method God designed is actually church discipline. El método de búsqueda y rescate que Dios ha diseñado para la iglesia es la disciplina de la iglesia. And implicit in all the passages we've covered so far is that the elders know the sheep. Y ahora, implícito en todos los pasajes que hemos visto hasta ahorita es esta realidad de que los pastores deben conocer las ovejas. They know who's in the flock and who's not. Ellos saben quién están en el rebaño, quién forma parte y quién no. We will talk more about this later, but implicit in this responsibility of protection is the knowledge of who elders should protect. Y hablaremos un poquito más acerca de esto, pero implícito es esta realidad de protección que viene con este conocimiento de quién es parte del rebaño. They can't protect everyone. Los pastores no pueden proteger a quien sea. They need to know who's a member of the flock and who's not. Deben saber quién es miembro del rebaño y quién no. So in addition to knowing who's in the flock, this implies that elders know the spiritual state of each individual member of the flock. Pero no solo conocen al rebaño, sino conocen el estado espiritual de cada miembro individual del rebaño. F.F. Bruce writes this and describes it well. We must labor to be acquainted not only with the person, but with the state of all our people. What are the sins of which they are most in danger? And what duties are they most apt to neglect? And what temptations they are most liable to? For if we know not their temperament or disease, we are not likely to prove successful physicians. F.F. Bruce escribió esto. Debemos esforzarnos por conocer no solo a la persona, sino también el estado de todo nuestro pueblo. ¿Cuáles son los pecados que más amenazan? ¿Qué deberes tienden a descuidar? ¿Y qué tentaciones a qué tentaciones son más propensos? Porque si desconocemos su temperamento o su enfermedad, no es probable que seamos médicos eficaces. Now, each elder on a team cannot know each individual member of the flock the same. Ahora, cada miembro individual de un equipo de ancianos no puede conocer a cada miembro del rebaño por igual. It's not realistic to think that each elder would know each member that way. No es realista pensar que cada anciano va a conocer a profundidad a cada oveja. And so some churches divide the church into smaller groups led by an elder.
Así que algunas iglesias dividen a los grupos y hacen grupos más pequeños liderados por un anciano responsable por esos individuos. And that elder is responsible for that smaller group within the flock. De nuevo, ese designado, ese pastor designado está a cargo de conocer a profundidad a esos individuos. Other churches rely on pre-existing relationships between elders and members. Otras iglesias simplemente se basan en las relaciones preexistentes entre cierto anciano y ciertos miembros. It's more informal. Es un poquito más informal. But I've seen some churches who don't have good organization Pero he visto algunas iglesias que no están muy bien organizadas and certain members of the flock are not well shepherded because the elders aren't really paying attention to who's they're responsible for. y lamentablemente algunos miembros de la iglesia no son pastoreados bien porque de nuevo ninguno de los pastores está vigilando sus vidas. No But está al tanto. however it's done, the team of elders need to work together to protect the flock. Pero sea cual sea el procedimiento, el equipo de ancianos trabaja en conjunto para proteger el rebaño de Dios. So number one, elders must protect the flock. Entonces, número uno, los ancianos deben proteger el rebaño de Dios. And number two, elders must teach the flock. Y número dos, los ancianos deben enseñar al rebaño de Dios. In Acts 20, verse 20, Paul says, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you publicly and from house to house. Hechos 20:20 dice Pablo ahí, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. In verse 27, he repeats this and says, For I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. En el versículo 27 repite algo similar. Dicen, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Paul preached and taught all of God's word. Pablo predicó y enseñó toda la palabra de Dios. He did not stick to one doctrine that he liked. No se apegó a aquella doctrina que a él le gusta. He did not shy away from controversial passages. No rehuyó los pasajes controvertidos. He did not avoid the difficult doctrines. No evitó esas doctrinas difíciles, He taught them all. sino las enseñó todas. Why? ¿Por qué? Because 2 Timothy 3:16 says that all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate and equipped for every good work. Porque segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Elders must feed the sheep by preaching and teaching all of God's word, both publicly and privately. Los ancianos deben alimentar a las ovejas predicando y enseñando toda la palabra de Dios, sea en público o en privado. And this is important that the elders, they don't just teach information about the Bible. Y esto es importante, los ancianos no deben solo enseñar información sobre la Biblia. They don't just teach the knowledge of God. No solo enseñan el conocimiento de Dios. They don't just teach theological doctrine. No solo enseñan doctrina y teología. But they must teach all those things so that it reproves sinful behavior. Sino que deben enseñar todas esas cosas para que reprenda la conducta pecaminosa. They teach all those things so that it rebukes sinful attitudes and wrong thoughts. Enseñan todas esas cosas para que corrija las actitudes pecaminosas. They teach all those things so that it trains the flock to be more righteous. Enseñan todas esas cosas para que el rebaño sea instruido en la rectitud. And elders teach that so that you will be adequate. Y los ancianos enseñan todo eso para que tú seas perfecto. Or in other words, mature, spiritually healthy, and bearing much fruit. O en otras palabras, que tú seas maduro y espiritualmente saludable y dando mucho fruto. And much fruit is changed character that is more loving, more peaceful, more joyful in Christ. Y ese fruto es decir, un carácter cambiado, más amoroso, más pacífico y más gozoso en Cristo. And the team of elders is responsible for the teaching of the flock. Entonces el equipo de ancianos es responsable de la enseñanza del rebaño.
Not every elder has to teach or preach the same amount. No todos los ancianos tienen que enseñar o predicar con la misma frecuencia. They can, but they don't have to. Pueden, pero no es necesario. Not every elder has to teach on the same subjects. No todos los ancianos tienen que enseñar sobre los mismos temas. Not every elder even needs to preach. Ni siquiera todos los ancianos necesitan predicar. But the team of elders need to be responsible to bring all the scriptures publicly and privately to reach the minds and the hearts of us. Pero de nuevo, el equipo de ancianos sí es responsable por llevar la escritura pública y privadamente para que llegue a las mentes y los corazones de aquellos en el rebaño. And notice that last phrase in verse 17, the scriptures should equip you. Noten esa palabra en el versículo 17 del texto que acabamos de leer. Dice que las escrituras deben equipar o capacitar. And that's our third point. The elders must equip the flock. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, que los ancianos deben capacitar al rebaño. Ephesians 4:11 says, and he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Efesios 4:11 al 12 dice, y él dio a algunos, hablando de Cristo, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So just to remind you here, the word pastors is the same term or office of elders. Y recuerden lo que les dije al principio, que aquí usa la palabra pastor, pero se refiere al mismo oficio de pastor, el mismo puesto. So it says that Anciano, elders perdón. are to equip the saints. Así que los ancianos deben capacitar a los santos. So elders are to equip you, me, to do the work of service. Así que los ancianos deben capacitarte a ti y a mí para hacer la obra del ministerio, To the building up of the body of Christ. para la edificación del cuerpo de Cristo. And the word for equip is katartismos, which means equipped for a delegated task. Y esta palabra capacitar es la palabra catartismos, la cual significa estar equipado para una tarea delegada. And it means that Christians are ready to perform a function. Y significa que los cristianos estarán listos para desempeñar cualquier función que se les dé. They have the tools and training needed to do spiritual work. Ellos cuentan con las herramientas y la capacitación para realizar esa obra espiritual. In other words, you have a hammer and nails, or maybe paint and a paintbrush to do if you know how to use them. En otras palabras, es decir, tienes un martillo y clavos y sabes cómo usarlos. So this means that the elders of the church are to get you ready so that you can do the work of ministry. Entonces, eso significa que los ancianos de la iglesia deben prepararte a ti para que tú puedas realizar la obra del ministerio. And this means that Pastor Nick is not the only one who's supposed to go out and share the gospel. Y esto significa que el pastor Nick no es el único que debe salir a compartir el evangelio. Pastor Nick is not the only one to pray for needs and visit people. El pastor Nick no es el único que ora por las necesidades y visita a otros. Every believer is to be evangelizing. Todo creyente debe evangelizar. Every Christian is to be praying for one another. Todo cristiano debe orar unos por otros. Every member in this church is to comfort the weak, help the sick, and encourage the faint-hearted. Cada miembro de esta iglesia debe consolar a los débiles, ayudar a los enfermos y animar a los desanimados. This is God's design. Este es el diseño de Dios. And common sense bears this out, right? Y el sentido común también confirma esta realidad. Can you see how much more effective it is when we have 20 people praying for something rather than one? ¿Pueden ver cuánto más efectivo sería cuando 20 personas están orando por tal cosa en vez de solo una? When we have 20 people sharing the gospel rather than just one? ¿O cuando tenemos 20 personas compartiendo el evangelio en vez de solo una? So if we have 20 people sharing the gospel every week, once a week, that's over 1,000 gospel presentations. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 20 personas compartiendo el evangelio una vez a la semana, eso significa más de 1,000 presentaciones del evangelio a comparación de 52 al año. If it's only Pastor Nick, that's only 52 in a year. De nuevo, si solo el pastor Nick lo hace, son 52 veces nada más.
That's a big difference, right? Es una gran diferencia, ¿verdad? When we have 20 people encouraging others, serving others, welcoming new people, being hospitable to others, it's incredibly more effective ministry in the church. Y cuando tenemos 20 personas animando a otros, sirviendo a otros, dando la bienvenida a nuevas personas y siendo hospitalarios, será un ministerio increíblemente más efectivo. So if elders are spending their time taking care of the finances of the church, they can't study and teach the Word of God well. Entonces, si los ancianos dedican su tiempo a las finanzas de la iglesia, no pueden estudiar ni enseñar la palabra de Dios. If elders are overseeing the fixing of the toilets and the fixing of the lights that don't work on Thursday nights, they can't visit and pray for and shepherd the flock. Si los Wow. ancianos están supervisando la reparación de los baños o las luces los jueves por la noche, no pueden visitar o orar o pastorear la iglesia. If the elders are setting up the chairs on Sunday morning, working on the sound, doing all those things, they can't fulfill their responsibilities to protect the flock. Si los ancianos acomodan las sillas y el equipo de sonido cada domingo por la mañana, ¿cómo cumplirán su responsabilidad de cuidar del rebaño de Dios? They just can't do everything. Simplemente no pueden hacer todo. And elders must not be doing these other things long term. Los ancianos no deben dedicarse a estas cosas a largo plazo. And elders can fall into a wrong trap of thinking. Ahora, los ancianos pueden caer en la trampa de pensar esto. If I don't do this, who will? Si yo no hago esto, ¿quién lo hará? We have all these needs and no one is volunteering. Tenemos todas estas necesidades, pero nadie se ofrece como voluntario. But that's not the right way for elders to think. Pero esa no es la mentalidad correcta para un pastor. It's more accurate to think, if I keep doing this, no one else will. Es más preciso pensar, si sigo haciendo esto, nadie más lo hará. Elders need to give opportunities for others to serve, Los ancianos deben dar oportunidades para que otros sirvan. even if it means in the short term things get a little ugly. Aunque signifique eso que ahorita en la actualidad tal vez las cosas no van a fluir muy bien. Now, if elders are too busy to shepherd the church of God, they're doing the wrong things. Si los ancianos están demasiado ocupados para pastorear la iglesia de Dios, entonces ellos están haciendo lo incorrecto. These may be good things in the eyes of man. Pueden que sean cosas buenas a los ojos de los hombres. They may be important things from a practical sense. Pueden ser cosas importantes hablando en un sentido práctico. But according to the scriptures, they are the wrong things for elders. Pero según las escrituras, esas cosas son incorrectas para los ancianos. So God requires elders to shepherd the flock of God. How? Entonces, Dios requiere que los ancianos pastoreen el rebaño de Dios. ¿Y cómo? Elders must protect the flock of God. Deben proteger el rebaño de Dios. Elders must teach the flock of God. Deben enseñar al rebaño de Dios. And elders must equip the flock of God. Y deben capacitar el rebaño de Dios. Now, as you can see, this is not an easy job. Ahora, como pueden ver, ser anciano no es una tarea fácil. But I think the greatest responsibilities elders have is that they will give an account to God. Pero creo que la mayor responsabilidad que tienen los ancianos es que ellos van a rendir cuentas a Dios. They will give an account to the holy God of the universe for how they shepherd the flock of God. Ellos van a rendir cuentas al Dios santo del universo por cómo pastorearon la iglesia, el rebaño. Turn with me to Hebrews 13. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, 17. And this is a passage for the flock, talking about leaders of the church. And so we include elders in that description of leaders. Y estas son palabras para el rebaño respecto a cómo debemos tratar a los pastores de la iglesia. It says, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta.
Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. And these are some of the scariest words an elder can hear. Estas son algunas de las palabras más aterradoras que un anciano puede escuchar. God will hold elders accountable for how they shepherd us. Dios pedirá cuentas de los ancianos por cómo nos pastorean. They, as a group, as a team, not as individuals, will give an account for each soul that they received and had placed under their care. Ellos como grupo, no individualmente, rendirán cuentas por cada alma que ha sido puesto bajo su cuidado. And when I think about this command, the question comes immediately to mind. Y cuando pienso en este mandato, lo que me pregunto inmediatamente es, Who will they give an account for? ¿de quién rendirán cuentas? Who is part of the flock and who is not? ¿Quién forma parte del rebaño y quién no? Who is here enjoying the teaching and the fellowship, but are not truly one of the sheep? ¿Quién está aquí solo para disfrutar la enseñanza y la amistad, pero que realmente o verdaderamente no son ovejas? First and foremost, elders give an account for the members of the flock. Principalmente, los ancianos rinden cuentas por los miembros de la iglesia. Membership means something, and it has privileges. La membresía es significativa y tiene sus privilegios. The responsibilities of elders is first and foremost to us, members of the church. Las responsabilidades de los ancianos son principalmente o primeramente hacia nosotros los miembros de la iglesia. And in case you're wondering if a membership list is biblical, like where is that in the Bible, Pete? Y tal vez estés pensando, pues, ¿eso es bíblico? ¿Una lista de miembros? ¿Existe eso en la Biblia? ¿Dónde está? A written list of names was crucial to determine the membership of Israel in the book of Numbers. Una lista escrita de nombres fue crucial para determinar la membresía de Israel en el libro de Números. Moses refers to a written book of names in Exodus 32:32. Moisés se refiere a un libro con nombres en Éxodo 32:32. The prophet Malachi does as well in Malachi 3:16. El profeta Malaquías también lo hace en Malaquías 3:16. There are lists of names in Exodus, 2 Samuel, 1 Chronicles, Ezra, and Nehemiah. Existen listas de nombres en Éxodo, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Esdras y Nehemías. All those lists determine various aspects of membership in the nation of Israel. Y todas esas listas determinan diversos aspectos de la membresía en la nación de Israel. And you might say, well, that's Israel, that's not us. Y tal vez pienses, pues eso es Israel, eso no es nosotros. Well, God has the ultimate membership list given in Revelation 21:15. ¿Sabías que Dios tiene la lista definitiva de miembros según Apocalipsis 21:15? That's the membership list of the names written in the Lamb's Book of Life. Esa es la lista de membresía que se encuentra en el libro de la vida. So elders will give an account for each member of this flock. Entonces los ancianos rendirán cuentas por cada miembro de este rebaño. But accountability is more than just a name on a list. Pero la rendición de cuentas es mucho más que simplemente un nombre en una lista. Then, like I said before, the elders need to have personal relationships with each member. Como ya dije anteriormente, los ancianos deben tener relación personal con cada miembro. Their priority is to know, love, and shepherd the members of this flock. Su prioridad es conocer, amar y proteger a los miembros de este rebaño. And sorry to call you out, Pastor Nick, but you will give an account to God for our souls. Y lo siento, pastor, pero vas a rendir cuentas por nuestras almas. But this commitment is a two-way street. Pero este compromiso es una calle de doble sentido. Clearly, Pastor Nick has a responsibility, but we as church members also have responsibilities to him. Claramente, el pastor Nick tiene responsabilidades a nosotros, pero nosotros como miembros también tenemos responsabilidades hacia él. And if you are a part of this church and thinking about membership, keep in mind, if elders give an account for your soul, y si tú estás considerando membresía aquí o ya eres miembro y los pastores van a rendir cuentas por tu alma, quiero que tomes esto en cuenta. it's your responsibility to formally submit yourself to their shepherding and to their leadership. Es tu responsabilidad someterte formalmente bajo su pastoreo y liderazgo.
And in this day and age, some might say, yeah, I don't know about that, this idea of membership. Y esta idea de membresía tal vez no es muy aceptada hoy en día. Why do we have to do this? ¿Por qué tenemos que hacer eso? I attend here, isn't that enough? Asisto aquí, ¿no es eso suficiente? I've been coming out for years. Ya tengo años viniendo. Well, I think it's very similar to marriage. Bueno, yo creo que es muy similar al matrimonio. Why have a wedding ceremony? ¿Por qué celebrar una ceremonia de boda? Why make a public declaration of commitment? ¿Para qué hacer una declaración pública de nuestro compromiso? If we live together, we sleep together, we share the same bank account, why do we have to go through the whole ceremony? Si ya vivimos juntos y dormimos juntos y compartimos la misma cuenta bancaria, pues ¿por qué tanto? ¿Por qué debemos ir a hacer esta ceremonia? And that's our culture today. People want the benefits of marriage without any commitment. Y esa es la cultura en la que estamos. La gente busca los beneficios del matrimonio sin un compromiso. People today want the intimacy of marriage, the pleasure of marriage, the security of marriage without the commitment and the work involved. Hoy en día la gente quiere la intimidad, el placer y la seguridad del matrimonio, pero no quiere asumir el compromiso que requiere. But without that public commitment to your spouse, can you truly have an intimate, secure, and pleasing marriage? Pero sin ese compromiso público a tu cónyuge, ¿es posible tener un matrimonio verdaderamente íntimo, seguro y placentero? And I want to point out in this passage in Hebrews 13, it says if you do submit to the leaders, Y quiero que tomen en cuenta que nos dice que si nosotros sí nos sometemos al liderazgo, they will have joy over you and it will be profitable for you. it tendrán says. gozo y será provechoso para nosotros. In other words, it'll be good for you. Es decir, es bueno para ti. It says, let them do this, the elders, with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Dice que lo hagan, los pastores que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. But if you don't submit to the leadership and obey them, Pero si no te sometes al liderazgo y los obedeces, the text says it will be grief for the elders and unprofitable for you. el texto nos dice que traerá problemas al pastor y no será provechoso para ti. In other words, it will not be good for you. It'll be bad for you. De nuevo, no será bueno para ti, será malo para ti. And so for those of you who are brand new to Logos, Así que si eres nuevo a la Iglesia Bíblica Logos, no pressure. no te sientas presionado. Take your time. Toma tu tiempo, Get to know us. conócenos And see if this is a church you want to commit to and will commit to. y ve si esta es una iglesia con la que te puedes comprometer. But if you've been coming here for a while, Pero si ya llevas tiempo viniendo, if it's been years, si han pasado años, God wants you to commit to His church. Dios quiere que te comprometas con su iglesia. And if it's not here, that's okay. Y si no es aquí, eso está bien. Go to a gospel preaching, biblically faithful church somewhere else and become a member there. Ve a una iglesia que predica el evangelio y sea bíblicamente fiel y comprométete ahí. Submit to the leadership there because it's going to be good for your soul. Sométete a los líderes ahí porque eso será bueno para tu alma. And I want good for your soul, whether it's here at Logos, which would be my first choice, or somewhere else. Y yo quiero lo mejor para tu alma, ya sea aquí, que realmente es lo que queremos para ustedes, pero si no es aquí, en cualquier otro lugar. And if you are a member like me, Y si eres miembro como yo, what does the text say in Hebrews 13? ¿qué dice ese texto en Hebreos 13 que leímos? We need to obey Pastor Nick and submit to him. Debemos obedecer al pastor Nick y someternos a él. He's got a huge responsibility with eternal consequences that generally weigh pretty heavy on a man day after day, month after month, year after year. Él tiene una enorme responsabilidad con consecuencias eternas que pesan sobre sus hombros día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. And those are strong words for us. We are commanded to obey and submit. Esas son palabras fuertes para nosotros. Se nos manda obedecer y someternos. People who obey, we don't lead.
Personas que obedecen, no dirigen. People who submit don't tell Pastor Nick what to do. Personas que se someten, no le dicen al pastor Nick qué él debe hacer. Have you ever been in charge of a group of people to do something? ¿Alguna vez has estado a cargo de un grupo de personas para realizar una tarea? Maybe it's a work project or for your business, Tal vez un proyecto en el trabajo o para tu negocio, some home project or something at school. o algún proyecto en el hogar o en la escuela. Is it fun to lead people who say, I disagree with that? Es divertido liderar a personas que dicen, no estoy de acuerdo con eso. I don't think you should do it that way. No creo que debes hacerlo de esa manera. You made the wrong choice yesterday. Tomaste la decisión equivocada ayer. I used to lead an evangelistic summer vacation Bible school, Antes dirigía una escuelita bíblica de verano and we had over 100 kids and some 80 volunteers. y teníamos más de 100 niños y unos 80 voluntarios. We had parents visiting and coming to hear the gospel with some 200 people every night. Recibíamos a los padres que venían a escuchar el evangelio y eran como 200 personas cada noche. Imagine if all 80 of my volunteers told me, Pete, you should do that differently. Imagina si mis 80 voluntarios me dijeran, Pete, deberías hacerlo de otra manera. We should have different colors. Deberíamos tener diferentes colores, We should have different games, diferentes juegos, different food, diferente comida different y crafts. diferentes manualidades. I don't think this is the best idea. No creo que esta es la mejor idea. What would happen ¿Qué pasaría if all of them, or even 10 of them, were doing that every night? ¿Qué pasaría si incluso 10 de ellos cada noche estarían diciendo cosas así? We'd all go down in flames together. Todos fracasarían. Even if everyone who said something had a great idea, and even if they were right, Incluso si esas personas tenían la razón, it would have still been a mess because leaders can't lead if everyone else is trying to lead. aún así habría sido un desastre porque los líderes no pueden liderar si los demás intentan liderar. Now, I'm not saying we can't give suggestions. No estoy diciendo que no podemos brindar sugerencias. We can. Sí podemos. Please don't misunderstand me. No me malinterpreten. We should ask questions. Debemos hacer preguntas. We can have opinions and share them. Podemos tener opiniones y compartir esas opiniones. You know Pastor Nick, he is so gracious in hearing feedback. Ustedes conocen al pastor Nick y él es tan dado a recibir esa retroalimentación. But my question is, what is your heart posture? Pero mi pregunta para ti es, ¿cuál es la postura de tu corazón? Are you wanting to submit to his leadership and obey whatever he decides with your full support? ¿Quieres someterte a su liderazgo y obedecer todo lo que él decida con tu pleno apoyo? Even if he doesn't agree and do what you suggest he should do. Aun cuando él no está de acuerdo con lo que tú piensas que él debe hacer. And of course, if elders are in sin, we are commanded by God to confront their sin. Y por supuesto, si los ancianos están en pecado, Dios nos manda a confrontarlos. 1 Timothy 5 makes that super clear. En 1 de Timoteo 5 lo dejen claro. But if he's not in sin, brothers and sisters, we need to obey and submit to our leader, Pastor Nick. Pero hermanos y hermanas, si él no está en pecado, debemos obedecer y someternos a su liderazgo. And then it says in Hebrews 13, he can watch over our souls with joy and not grief. Para que él entonces, como leímos en Hebreos, él podrá velar por nuestras almas con alegría y no quejándose. And it'll be good for you and good for us as a church. Y será bien para ti y será bueno para nosotros como iglesia. And we will grow healthier and healthier and more mature and better as the years go by. Y creceremos en madurez y en salud espiritual conforme pasen los años. Amen? ¿Bien? Let's close in prayer. Oremos. Father, thank you so much that we have the ultimate good chief shepherd in Jesus Christ. He shepherds us, our church, perfectly.
And thank you, Lord, too, that you've given us a shepherd, a good under shepherd in Pastor Nick. He is faithful, he is humble, he is gracious, and he wants to shepherd our souls and care for us. Thank you, Lord, for him. Thank you, Lord, that we can obey him and submit to him and make his job easier of protecting us, of teaching us, and of equipping us to do the work of the ministry. Thank you, Lord, for your perfect design, and I just pray, Lord, that you'd help us to grow as a church, as Logos Bible Church, to become more healthy, more mature, not so that we can say Logos is such a great church, not so that we can say we have such a great pastor, but Lord, so that we can say we have such a great God and Savior and Lord Jesus Christ. Father, may this be for your glory and not ours. I pray in Jesus' name. Amen.